Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a Palabrotes, el programa de hablar bien mal en Fibra Talanda Podcast. Hoy edición confinados de nuevo. Autoconfinadas. Será un déjà vu para mucha gente. Entonces nada, en la vida normal de personas, pues o no, here we go again. Y en la vida de un jugador de League of Legends, pues una semana más, ¿no? Aquí estamos. Entonces, bueno, yo sigo siendo José Cabrera, estoy con Carles Cobas y Dina Robledillo, como siempre. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, nos hemos pisado nada más empezar, Dina. Primera palabra. ¿Pero qué te pasa conmigo? De Pero, verdad. que me pareces muy graciosa. Pero es que no consigo además aparecer en la pantalla grande, solo aparecéis vosotros. Cariño, No, que tú vas a aparecer siempre. Tranquila, que luego es. Que luego esto salgo yo todo el rato, ¿no? Luego tú sales todo el rato y luego tu luz nos ciega a todos y nos deja sin brillo. Vamos a dejar de hablar de nosotros, que hay un invitado. Dina, va. Sí, hoy tenemos con nosotros a Enrique Alonso. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, con ganas, la verdad que con bastantes ganas de participar en este programa porque me gusta mucho el concepto, te tengo que decir. Te iba a preguntar también si habéis hecho algún programa sobre la palabra confinamiento, que tiene bastante... No sé si fue... No hay una movida, no sé si es de la Fundeu, de quién, que hacen como que eligen la palabra del año, son como los GOTY de las palabras, y juraría que fue confinamiento el año pasado. Yo creo que 2020, sí. ¿no? Yo creo que muchas gracias que tu referencia sea los GOTY de las palabras, cuando yo diría los Oscars de las palabras. Aquí cada uno en su universo paralelo, ¿eh? De formación profesional, ¿qué le voy a hacer yo? Bueno, Enrique lo conoceréis ya la mayoría, y quien no, pues lo presento, él es redactor en Eurogamer, ¿vale? También, vamos, lo hemos visto, lo hemos oído en el mismo canal de YouTube de Eurogamer, también en Anti-Hype, para quien lo escucha, otro podcast que también desde aquí recomendamos. Pero nos gusta además en Palabrotes recomendar otros podcasts a los que les va mucho mejor que a nosotros, ¿no? Como si les hiciera falta la promo, ¿no? Siempre... Hombre, la promo nunca va mal, te quiero decir, que hay que llevar los garbanzos a la mesa. Yo, cuanta más gente se pueda, yo fantástico. Pero sí, ahí estamos tanto en Anti-Hype como en Eurogamer, dándole caña. Y eso, pues hablando de videojuegos todo el rato, que por esto a mí no se me ocurre hablar de los Oscars, porque ya te digo que estamos con el videojuego para arriba, para abajo. Y como os decía, con muchas ganas de ver cómo va la historia, porque me gusta mucho el concepto. Yo creo que puede ser algo guay. Mira, yo luego voy a Dile, Carlos. Perdona, Enrique, luego voy a aprovechar y te voy a decir que me aconsejes porque cosas de videojuegos. Sin problema, claro. No vamos a esto. Enrique y yo nos conocemos bueno, yo estuve una etapa currando a destajo en IGN, porque no hay otra manera de currar que no sea a destajo en estos medios. Y bueno, sí que más o menos yo sí que estoy familiarizado con el medio, y Carles y Dina, pues que yo los quiero mucho y quiero que estén. Estaremos lo menos posible, yo lo voy a intentar. Y porque esto es nuestro podcast también, oye. Mira, yo te digo, para que te hagas una idea, Enrique, lo último que jugué yo de verdad fue al Sonic. Bueno, es que yo tengo ciertas opiniones conflictivas sobre el Sonic, entonces tampoco te voy a decir que está bien. Porque... Yo lo recuerdo con mucho cariño porque estamos hablando de un tiempo pasado que fue obviamente mejor para mí. Claro. Yo lo último que jugué fue en la consola que le habían traído por la comunión a mi prima, y era el Super Mario 2, creo. ¿El 2 o el 3? El 3 era el bueno. Saliste ganando. Mejor esto que el Sonic. Estoy de acuerdo. A mí me gusta el Sonic, pero estoy de acuerdo en esa. Sí. La palabra que hemos escogido es gamer, que como siempre nos servirá para hablar al final de nuestras mierdas, pero bueno. La palabra y de la palabra no te vendas mal, José, por Dios. Sí. A mí, debo reconocer, esto es como todo. Las palabras en sí no me han hecho nada, pero bueno, al final es como la palabra España, o como la palabra patriota. A mí la palabra en sí no me ha hecho nada, pero hay ciertas palabras que ya uno les coge cierta manía, por lo que sea. A mí con la palabra gamer tengo esos sentimientos encontrados, ¿no? A mí la palabra no me ha hecho nada, pero sí que es verdad que sobre todo habiéndome dedicado también además al periodismo de videojuegos, pues hombre, un poquillo de coraje me acaba dando, ¿no? Sí, yo no sé cómo queréis estructurar esto. Yo tengo muchas cosas que decir sobre la palabra gamer. Bienvenido, estás en tu lugar. Entonces no sé si queréis hacer algún tipo de estructura, cómo va, o yo me pongo ya directamente a soltar sapos y culebras. Esto como me digáis. Hostia, pues yo encantado que te pongas a soltar sapos y ya vamos a ir dándole... Ahora si queremos también le damos paso a Carles, pero
Adelante, por favor. Extiéndete un ratito tú si quieres, si tienes, desahógate. La palabra gamer, ¿es a favor o en contra de que a la gente que juega videojuegos se les llame gamers? Radicalmente y militantemente en contra. Cosa que puede llamar la atención trabajando en un medio que se llama Eurogamer. Puedes decir, ¿y esto por qué? Pero porque yo creo que la palabra gamer antes era una cosa más inocente. O sea, si miramos su etimología, gamer significa alguien que juega. Esto en principio no debería tener ningún tipo de connotación. Pero desgraciadamente, y esto es sobre lo que podríamos escarbar un montón, la ha acabado teniendo. Yo el principal argumento que tengo normalmente contra el uso de esta palabra es que, aparte de ciertas dinámicas de grupo y bastante feas que se acaban generando por detrás, porque con toda palabra que implica la pertenencia a un colectivo entran de por medio los problemas relacionados con querer pertenecer a un colectivo. Hay unas cuantas palabras curiosas en inglés que se podrían asociar, como el gatekeeping y demás, ¿no? El pretender ponerle puertas al campo, etcétera. Pero mi principal, o si queréis, la más sencilla y la por menos meternos en jardines, crítica que yo tengo a esto es que a la gente que ve películas no se la llama peliculer, ¿no? Es gente que disfruta del cine, pueden ser cinéfilos, ¿no? Si tienen, pues realmente están como... Básicamente la gente que ve películas es gente. Este es otro de los problemas, y esto que has dicho no es ninguna tontería. La gente que ve películas es gente porque todo el mundo ve películas. Entonces, pregunto, ¿hay alguien que vea películas profesionalmente? Que solo te paguen por ver películas? Sí, los bollero. No, pero claro. A ellos les pagan por escribir sobre películas, no solo por verlas. O sea, claro, porque el gamer, o sea, tal como se entiende, y de hecho esto también tiene miga, porque normalmente incluso se nos saca fuera, el gamer no es aquel que juega profesionalmente para escribir en un medio. No. Ni siquiera es el gamer que juega profesionalmente y ya, en el sentido de que vive de retransmitir juegos o de que vive, o ninja, ¿sabes? Que gana millones retransmitiendo Fortnite en Twitch y demás. El gamer es el que pertenece al colectivo gamer, que es una redundancia y una estupidez, pero es lo que hay. Es la persona que juega, pero que no juega y ya está. Este es mi problema con la palabra. Sino que está dentro del grupo. Dentro de, es la película La Ola, no sé si la habéis visto, pero es un poco esto. Se han generado unas dinámicas extremadamente tóxicas dentro de esto, que yo creo que son herencia de un tiempo en el que no se utilizaba la palabra gamer, porque se utilizaba la palabra pardillo, y esto puede resultar... pero es así, ¿no? Digamos que los videojuegos eran una cosa que era un poco más marginal a nivel de que no tenía la penetración social que tienen ahora y tal, y a la gente que le gustaban estas cosas es a la gente que le gustaban los juegos de rol y que le gustaban, bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? El friki de toda la vida, de antes de que existiera la palabra friki. Y llevaba asociados unos temas a nivel social un poco jodidos, ¿no? Que eran gente que igual en el colegio estaban un poco marginadillos, que tal y cual. Entonces, de repente, como que esto ha explotado, esta industria ha explotado, se ha puesto de moda, juega todo el mundo, y hay unos procesos como de pertenencia a un grupo, en plan de esto es nuestro, esto era nuestro en los años 80 y en los años 90 y ahora no me lo vais a venir a cambiar, no me vais a meter vuestras políticas progresistas de mierda, porque además el movimiento gamer es un movimiento, igual me meto en problemas con decir esto, pero como lo digo en todos lados, es un movimiento muy conservador y que tiene unas tendencias un poco feas. Y hay este proceso, ¿no? Del episodio de Los Simpsons, de la casita del árbol, del club no homers, en plan de aquí no entra nadie que yo diga porque yo aquí llevo toda la vida, porque yo me he llevado muchas collejas por esto y porque esto tiene que ser lo que yo diga. Y lleva problemas de misoginia de por medio, porque claro, también era una afición tradicionalmente enfocada al público masculino y demás. Entonces, no queremos mujeres, no queremos minorías, no queremos los gamers de verdad. Los gamers se autoatribuyen digamos, la antorcha de poder hablar por todo el colectivo de jugadores, que es gente, porque ahora mismo juega todo el mundo, y son los true gamers, ¿no? Es como el rizar el rizo, es la gente que realmente decide o debería decidir lo que se hace. Es la gente a la que los estudios que hacen videojuegos debería tener en mente los primeros y satisfacer constantemente porque ellos estaban aquí antes y tal. Y esto, desde fuera, supongo que sea una cosa bastante anecdótica, pero cuando estás metido en la industria, pues esto te lleva a muchos problemas, pues porque esta gente... No es anecdótica desde el momento en el que, porque yo incluso que no soy gamer, ni siquiera soy esa variación de la palabra que me gusta a mí, que es gamer, una Y, esto se usa... Sí. Hay una asociación, de hecho, en España, gamer.es, creo que es la web. Sí. Pero no es ninguna tontería desde el momento en que en los problemas estos de gatekeeping
Como esto es un problema de palabras, lo voy a explicar lo que es de gatekeeping, lo has explicado muy bien tú, que es esta gente que considera, en el mundo de los videojuegos, pasa también en el mundo de los cómics, ha sido muy famoso los problemas en los cómics y pasa en la vida en general. Es gente que considera que son los únicos fans verdaderos de algo y se dedican gatekeeping a guardar la puerta y a plantarse ahí como vigías de lo que puede entrar y lo que no. Yo recuerdo, no hace muchos años, o igual hace unos cuantos, problemas que tuvo una chiquilla que hacía crítica de videojuegos, que llegaron a amenazarla, a vigilar su casa, que tuvo que intervenir la policía, que tuvo que retirar. O sea, que anecdótico ya empieza a dejar de serlo. Claro, pero quiero decir que desde fuera, porque con los videojuegos pasa algo curioso, que pese a ser una industria supermasiva que mueve mucho dinero y tal, sigue habiendo como cierto desconocimiento desde el público general. Digamos, cuando en Antena 3 dan una noticia sobre los Vengadores, sobre la nueva entrega de Infinity War, el redactor normalmente se preocupa de saber quién es Iron Man, ¿no? Pero yo veo noticias... Que verías de todo, pero quiero decir que yo veo noticias sobre Fortnite, que es un fenómeno ultra... No quiero decir que tengan que saber sobre juegos independientes, pero sobre fenómenos como Fortnite, que es en plan de no sabéis cómo funciona, ¿no? Entonces, como que hay cierto desconocimiento de estas cosas en el público general y yo entiendo que igual mucha gente en su casa no sabe lo que es el Gamergate, ¿vale? Que es un poco de lo que tú estás hablando. El Gamergate fue un movimiento, y hago las comillas con los dedos tan fuerte como puedo, porque te tienes que reír, que era un poco pues como que los gamers... Es un movimiento que ellos decían y siguen diciendo que era, ¿cómo es esa frase en inglés? Really, it's about ethics in video game journalism. Se supone que era un movimiento que nacía para reclamar una ética que supuestamente faltaba en el periodismo de videojuegos, cuando realmente, tampoco quiero entrar podía hablar 4 horas sobre el Gamergate, ¿no? Pero por hacerlo un poco, para la gente que no está tan en la movida, para no hacerlo un ladrillo, realmente lo que era un movimiento totalmente reaccionario desde este núcleo de gatekeepers hacia todas las corrientes progresistas, consideraban ellos, o de personas normales, considera cualquier persona normal, que estaban entrando en el videojuego, pues como la representación de minorías, la representación del colectivo LGBT, el apartarse de este paradigma del héroe musculado de marine, de los videojuegos diseñados exclusivamente no para el varón blanco heterosexual, sino para el chavalito de 16 años, fácilmente impresionable. Ya sabéis, este tópico contra el que siempre se ha luchado en los videojuegos, al final es lo que defiende esta gente que deberían ser. Si no me equivoco, estuvo ahí, uno de los que estuvo ahí metido también fue no me acuerdo el nombre, el tipo del Kingdom Come, ¿no? Estuvo ahí, ¿no? Sí, bueno, claro, luego ¿Cuál de ellos? van surgiendo personalidades que están en el mundo del videojuego que resulta que están ligadas con esto, comparten ciertas posiciones. Es que, claro, esto ya es un salseo extremo porque ahí te tienes que meter que si este tío se decía por ahí que tenía ciertas filias con ciertos partidos de extrema derecha, bla, 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 bla. Temas complicados. Vaya. Pero quiero decir que es algo que surgió hace años. ¿O el bueno? ¿Quién era el que ¿Cómo, perdona? ¿Billy Mitchell o el bueno? ¿O el...? Bueno, de eso hablaremos luego. No. Ahí te has liado, Dina. Te has liado, que no ha dicho King No ha dicho King Kong, es Kingdom Come, es otro juego. Sí, era un videojuego de temática medieval y tal, pero quiero decir que quizá lo que más ha trascendido es como que lo que encendió la mecha de esto, que fue este tema de Zoe Quinn, que había hecho un juego y decían que se había acostado con un periodista para conseguir una reseña, pero al final era mentira y al final acoso, bla, bla, pero que es algo que sigue goteando a día de hoy, que hace 10 minutos se ha publicado The Last of Us Parte 2, que es un juego en el que la protagonista es lesbiana y hay un personaje transexual, y se ha liado la mundial y a la actriz la han perseguido en su cuenta. O sea, que es un movimiento que sigue activo, que es muy militante, que es extremadamente tóxico y que es un problema real. Y en mi opinión, todo, ya que estamos en palabrotes, viene de la palabra, viene de crear una palabra, porque en el momento en el que se crea esa palabra se crea una división, se crea un grupo en el que estás o en el que no estás. Y esto funciona igual para los gamers, para el frente atlético, para... ¿Me entendéis? Es dinámica de grupos y de sectas de toda la vida. De hecho, hay otra palabra que tratan de contraponer un poco, perdona, Carla, que hay otra palabra como que tratan de... Se menciona mucho cuando se habla de gamer, ¿no? Y que es también como una especie de contraposición, ¿no? A los true gamers, ¿no? Que se hace también muchas veces llamar a ello, que es casual, ¿no? De hecho, tal ha llegado así que incluso ya ha trascendido ya incluso a la propia prensa, ¿no? También por mirarnos un poco a nosotros. Muchas veces en las mismas reseñas también se cataloga ciertos juegos como más casual o menos casual o más tal, cuando en el fondo lo único que se quiere decir es, mira, esto es un juego, digamos, un poco más accesible para gente que no es muy asidua al medio, claro. No es nada malo y no pasa absolutamente nada.
pero que no siempre tiene esa connotación. Al final no siempre se dice casual de una manera, digamos... Pues, no, claro, ¿no? se me ocurre, no sé cómo sería la palabra en castellano de esto, estoy pensando en weaponize, que usan en inglés, ¿no? En convertirla en un arma. El problema de la palabra casual es que es una palabra totalmente inocente y descriptiva en su origen, en plan, es algo casual, es algo que no haces tan de vez en cuando. Igual una persona que tiene, yo qué sé, yo en mi casa tengo igual 35 consolas, ¿sabes? Y es una locura y juego todo lo que sale también por trabajo. Yo obviamente no juego de manera casual, pero hay gente que sí, hay gente que su contacto con los videojuegos es más episódico, que quizás juegan al metro con el móvil, que se compraron una Switch y juegan al Zelda y ya está. Mi chica es una jugadora casual, ¿vale? Pues juega a determinadas cosas, juega un ratito en la cama todas las noches y demás. Pero desde el momento en el que existe esta palabra gaming, existe este proceso de gatekeeping, se utiliza como un insulto, como una acusación. Es que ese juego es para casuals, es que tú eres un casual, es un insulto que además se suele utilizar de manera predeterminada contra determinados colectivos a los que se les presupone esa situación de casual, porque una mujer por defecto va a ser casual. Existen procesos por los cuales tú tienes que probar tu pertenencia al grupo. Un proceso muy similar al proceso de entrar en la Mara Salvatrucha y que te pegan una paliza de 17 personas para probar que puedes entrar en la Mara Salvatrucha, ¿no? Esto es igual, en plan de, eres una mujer, te autodeterminas gamer, vamos a ver, ¿cuántas veces te has pasado Dark Souls? ¿Y ¿sabes? Como que tienes que probar tu valía porque si no probablemente seas casual y un elemento extraño que hay que extirpar. Insisto, para mí todo viene de crear una palabra que implica pertenencia a un grupo. Bueno, pues si queréis, ya creo que además hemos más o menos resumido bastante bien un poco como lo que pensamos a día de hoy de la palabra gamer. Si queréis, Carles, ¿te apetece darle ahí a lo que tenías preparado? Voy a intentar con cultura B, cultura bien. Cultura B es cultura bien, porque a George Lucas se le acusa mucho de haber improvisado la trilogía de Star Wars sobre la marcha, pero Miguel de Cervantes le cambió el nombre 4 veces a la mujer de Sancho Panza. ¡Pum! Ok, vale. ¿Qué nos vas a contar hoy, Carlos, en cultura B? Pues mira, os voy a contar, yo creo que de lo que estaba hablando antes Dina, que es verdad que Kingdom Come y King of Kong, dicho rápido. Sobre todo dicho por mí. Es la misma palabra. Y encima ha dicho que era andaluz, ya es lo mismo. King of Kong. ¿La has visto, Enrique? King of Kong. No, entiendo que es la película esta de la competición insana en la que entran. Bueno, Billy Mitchell era, ¿no? Y el otro por el récord mundial de King Kong. Yo daba por hecho que tanto si la has visto como si no, seguro que te iba a sonar y que. No la he visto, la conozco, pero la verdad que no la he visto. Pues ya está, ya lo has contado tú. Porque por fin algo que sé de lo que estáis hablando. A ver, King of Kong es una película, espérate, es un documental, es maravilloso, sobre todo porque además es una película del 2007, documental, que narra lo que has contado tú, una competición sobre un récord del Donkey Kong, en la que hay... lo que tiene la película, aparte, es una película que te interesen o no te interesen los videojuegos, es una película que funciona exactamente igual de bien, porque es una película con una narrativa perfecta. Un señor bueno. Hay que decir que es un documental, ¿eh? Que le estamos llamando película, pero que no es ficción, que es una película documental. Sí. Claro. Documental, un señor bueno, más bueno que el pan. Con cara de bueno, un ingeniero con hijos, que les trata súper bien, que les quiere mucho, que de repente se queda en el paro, se compra una máquina de Donkey Kong, por lo que sea, se pone a jugar, de repente se da cuenta que le sale súper bien, bate un récord, y la lucha que tiene ese hombre por intentar que la comunidad gamer del Donkey Kong y de los récords y de todo un tinglao que se han montado cuatro personas ahí en Estados Unidos sobre quién maneja los récords de este tipo de videojuegos, asuma que él ha batido al gran ganador mítico que llevaba hasta ahora, que era Billy Mitchell, en el Donkey Kong. ¿Vale? No sé si lo he dicho bien. Sí, perdón. Sí. Vale. Bueno, pues esto, el documental está planteado como un western clásico. Te presentan al protagonista, te presentan al héroe, te presentan el conflicto y a mitad de película más o menos te presentan al que yo creo que, aun siendo real,
es el mejor villano de ficción de la historia. Alucinante. Billy Mitchell, un señor que es como un redneck medio evolucionado con el pelo largo, un rollo fucker. Un rollo Tiger King brutal, ¿eh? Sí, es lo que estaba pensando. Justo. Sí, tiene un rollo fucker, pero fucker que no te lo crees, ¿sabes? Tiene un rollo fucker, pero fucker que tú sabes que por abajo dices, tampoco tanto y tal. Y hay un par de escenas memorables. Yo recomiendo mucho que la veáis porque habla mucho de lo que estaba diciendo Enrique, porque básicamente es un gatekeeper, porque al pobre Steve, al chico que bate el récord, básicamente se pasan toda la película pidiéndole credenciales. Claro. Pidiéndole credenciales hasta el punto de ir a su casa a mirar la placa base de la máquina, a grabarle cuando sale, ¿no? Mientras que al Billy Mitchell, solo con pasearse por ahí, como todos le adoran y todos le quieren, porque es una especie de proyección de lo máximo a lo que ha llegado el mundo de ese tipo de videojuegos, que entiendo que no es todo, le dejan hacer lo que le da absolutamente la gana. Hasta mandar un vídeo con señales claras de manipulación para demostrar que ha vuelto a batir el récord justamente en ese momento. Ya te digo, aunque no fuera de cómics, es un peliculón. Aunque no fuera de videojuegos, aunque no te interesen los videojuegos, sí, es muy interesante de ver. De todas maneras, después me he estado informando y es muy probable que todo esto haya cambiado mucho. Que Billy Mitchell haya vuelto a ganar, que el pobre Steve se haya quedado mal, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿sabéis qué pasa? Que no me interesa. Porque yo con la película Comunidad Narrativa me quedé muy contento y muy feliz, y eso es con lo que me quiero quedar en la cabeza. Que esto es una filosofía de vida que yo tengo que pues me va de alguna manera. No, pero además está bien porque aparte de lo que les haya pasado después a los personajes, que viene muy al pelo esto que estás comentando de por qué a Steve le pedían credenciales y a Billy Mitchell no, que es un poco el mismo proceso del que estoy hablando. Toda esta gente que acusa a las mujeres de no ser verdaderas gamers, etcétera, luego no tiene que aportar esas mismas credenciales, ¿sabes? Porque yo si soy mujer o si soy un recién llegado a esto, tengo que demostrar que me puedo pasar este juego o este otro en una dificultad extrema ¿Y tú? Claro. ¿Tú qué pasa? Me parece flipante porque... Le llama patriarcado. Claro, sí. Y tú como das el tipo, como eres un señor de 25 años que llevas supuestamente jugando toda la vida, no sé qué, pero demuéstramelo también. ¿Por qué yo te lo tengo que demostrar y tú no? ¿Sabes lo que yo tuve que demostrar para entrar en este podcast? Que tuve que liar. Sí, no, pero de hecho, a ver, yo es que, ya te digo, a mí esas polémicas me llegan. Pero una pregunta que te quería hacer antes, Enrique, y ya dejo paso a Dina, que claro, hay que hacer, está imponiendo aquí su ideología feminista y hay que dejarle. Hablar un ratillo, me quedé tranquila. Claro, pero nada, un ratito, solo un cuarto del podcast. Sin molestar. Que no llegamos a más. No, una pregunta, cuando has hablado antes de The Last of Us y de la polémica de la protagonista lesbiana, persona transexual y tal, a mí todo esto me llegó porque básicamente vivo media vida en Twitter, entonces es imposible que me llegue. Claro. Y me llegó por ahí. Mi pregunta es, ¿esto es real? ¿Por qué? ¿El juego se ha vendido mucho? ¿Ha sido un éxito? El juego ha sido... Yo no sabría decirte exactamente, claro, es que esto es complicado. El juego evidentemente ha vendido un montón, pero porque era prácticamente imposible que no vendiera un montón. Te quiero decir, The Last of Us Parte 2 es como hacer Titanic Parte 2, ¿sabes? Es una IP tan grande, es una marca tan grande, una saga tan conocida, etcétera, y aparte es un grandísimo juego y tiene una inversión y un despliegue de medios a nivel de trabajo de actores, tecnología, gráficos y demás, que era muy difícil que no vendiera. Pero yo considero, y creo que no me equivoco, que el juego ha vendido menos de lo que hubiera vendido si no se hubiera metido en esos berenjenales. Y me duele considerar los berenjenales, pero creo que desde el punto de vista empresarial han sido muy valientes, porque como en el terreno de los videojuegos existe este problema, el hecho es que hablar de ciertas cosas que yo creo que en el cine están superadas. En el cine nadie se vuelve loco porque hay una película en la que las protagonistas son lesbianas. No te creas. O por lo menos a menor nivel, te expones a unos procesos de boicot y demás, que al final, evidentemente,
los boicots de los gamers siempre quedan en lo que quedan, porque esto siempre pasa un poco lo mismo, que lloran mucho en Twitter, pero al final... ¿Es más ruido o realmente luego influye? Claro, yo creo que influye, pero no influye como ellos quisieran. ¿Sabes? Gracias a Dios. Pues hay esperanza. Sí. ¿Por qué? Pero es porque es lo que tienen todos los grupos extremadamente vocales, pero muy reducidos. La gente que está enferma de la cabeza con esto son muy pocos. Lo que pasa es que hacen un ruido intolerable. Cuando trabajas en esto, resulta difícil no verlo amplificado, porque claro, la gente que ve un vídeo, que lee un análisis o que consume tu contenido y que piensa está muy bien y ya está, o está muy mal por otros motivos y ya está, generalmente no tiende a dejarte un mensaje con muchas mayúsculas, ¿sabes? Expresando su rechazo. Esta gente sí, esta gente otra cosa no, pero perder el tiempo en internet vomitando odio es básicamente su pasatiempo principal, aún por encima de los propios videojuegos, diría yo. Entonces, claro, es difícil no distorsionarlo y pensar, hostia, es que realmente están en todos lados, no son tantos. Bueno, Dina, espérate un momento que te lo mire. Cuéntanos hoy qué nos traes, Dina. Qué rancio, ¿no? Cuéntanos qué nos traes hoy. Que de repente, ¿qué soy? ¿Estoy presentando la clave? ¿Estoy presentando que esto qué es? Ahora estoy obsesionada que no me da bien la luz. Mira, de verdad es que no te voy a decir nada, ¿eh? Mira. Mira qué guapa. Venga. Ahora no pasa nada. Si yo el Premier lo tengo ya. Es demasiado guapa para hablar de videojuegos. Me he puesto muy guapa porque sé que esto lo va a ver mucho tío. Lo que antes de empezar con mi seccioncilla humilde, que me gustaría hacer un apunte de la película esta de King of Kong, Carlas, que tío, no has mencionado el personaje con el mejor nombre de toda la película, que es el sidekick del héroe. Sí. Bueno, ¿cómo se llama ese hombre? Espera un momento, que te lo miro. Te lo digo yo, que me lo superaprendí. O sea, el que era también, el que era rival de Billy Mitchell y que un poquillo por eso no le aceptaron el récord. Ah, sí. ¿Walter Gate o Weeby? Mr. Upson se llamaba. Mr. Awesome, claro, sí. Vale. O sea, solo por eso Son increíbles, ¿no? Don Molar. No, la película entera de verdad me sorprende que no haya pasado a ficción esa historia, porque lo tiene absolutamente todo. Un ambiente cerrado, unas reglas marcadas. Pero bueno, ya está. Ya... Porque seguro que Billy Mitchell ha comprado los derechos de la vida de todo el mundo, algo hay. Y no le han dado el precio que él quería para venderlo. Seguramente. Bueno, pues voy a lo mío. O sea, yo ya pido perdón a Enrique por adelantado, porque yo voy a hablar del origen de la palabra gamer. Ahora empieza la filología en el programa. Bien, no, esto a mí me interesa activamente, vaya. Ahora empieza la filología, pero vamos, que desde la humildad y de la vergüenza lo cuento. Pues nada, la palabra gamer, ¿dónde se empezó a usar? Corominas no tiene ni puta idea. Corominas, ¿sabes quién es, Enrique? Corominas, no. Joan Corominas es un pedazo de filólogo que hizo un diccionario de etimología que no sirve para nada. Igual llevamos 13 programas y de los 13 programas, 13 palabras, igual hemos encontrado referencias a Corominas ¿en qué? ¿En 3? En las más fáciles, o sea, vacuna, hasta sí, vaca. No sé, pero gamer, de gamer por lo que sea, pues no tiene nada este hombre, no me trabajo este tema. Pero he encontrado que en inglés, gamer, la primera vez que... Perdón, un segundito. Dina, ¿hay terremoto en tu casa o qué está pasando? Ya, está la cámara un poco loca, ¿no? Estoy intentando que me dé la luz, muy bien. ¿Quieres dejarla quieta, por favor? Ahí estás. Ahora la luz y a nosotros que no nos dura embolia. Gracias. Estoy súper tiesa y el ordenador está apoyado básicamente en mí. Muy bien. Me duele mucho el cuerpo, así que dejad que suelte lo mío y que me pueda sentar bien. Pues nada, gamer, la primera vez que se utiliza esta palabra en inglés, pues fue en un conglomerado de leyes del pueblo Walsall, en Inglaterra, en el año 1450. Hostia.
hace como 500 años antes de que apareciera el primer videojuego. Esos eran los true gamers, ¿ves? Para que esto lo voy a usar yo en los foros, en plan, ¿dónde estabais vosotros en 1400? En 1450, pues no habíais ni nacido y tus padres tampoco. Pues nada, en este tratado salía esta palabra, pero en plan no, en plan peyorativo. Ajá. O sea, que era como sinónimo de gambler. Claro. Muy mal. Sí, supongo que sería para la gente que estaba ahí en las tabernas jugándose la pasta al póker y tal. Y era como súper prohibido. Entonces, esta palabra, a lo largo de los siglos, pues mantuvo voy a apoyarlo en la mesa, tíos. Gracias. A lo largo de los siglos mantuvo esta connotación peyorativa hasta el siglo XIX. Surgieron unos juegos que se llaman Ball Gamers, que eran juegos de estrategia, que utilizaban pues igual que en los ejércitos, pues tenías que aprender a usar la espada o lo que fuera que se usase, pues también hacías wargamers, pues como juegos de estrategia, pues para aprender a hacer batallas. O sea, entiendo, tipo juegos de estrategia, rollo el Risk y cosas de estas, ¿no? Sí, pero era como a un nivel profesional. Vale, o sea, como prácticas, digamos, que utilizaban los ejércitos, como jornadas de estas de... No sé, maniobras, ¿no? Se llaman. Maniobras con figuritas. Que jugaban en una mesa sentados. Esto pero hay todos los generales. Entonces, pues les llamaban wargamers y a poco de wargamers pasó a gamers. Todo esto se fue utilizando hasta los años 50, que ya sí que aparecieron juegos a nivel doméstico. El primero se llamaba Tactic. Esto sí que era un estilo Risk. Ya no era generales, ya era tu casa con tu padre y tu madre jugando a esto. Evolucionó hasta los años 70 cuando apareció el primer wargame, digamos, de... ¿Qué rollo? Pues nada, el primer juego de rol que era Dragones y Mazmorras, que se le consideró en un principio un wargame, pero de fantasía. Sí. Pero bueno. Y de ahí pues ya saltó en los años 80 a las revistas de videojuegos. La primera revista de videojuegos la hicieron unos muchachos, que a mí me encanta esta historia porque eran todos novios entre ellos. No sé si te sonarán, Annie Katz y Joyce Borley y Bill Kanker y Charlene Kumar. Pues estos hicieron fueron de los primeros que escribían fanzines de electrónica. Y de ahí, pues ya en el año 1987 fundaron la primera revista dedicada, pues yo que sé, a la electrónica y un poquillo de videojuego, que tampoco... ¿Cómo se llamaba la revista? Video. No se mataron con el nombre. Dijeron, no hay ninguna que se llame así, pues a nosotros. Hasta el año 81... Sin embargo, no se utilizó el término gamer para un jugador de videojuegos. Esto fue en el spin-off de la revista Video, que se llamaba Electronic Games. En el número 3, volumen 2, fue la primera vez que se utilizó la palabra gamer para referirse a esta gente, a vosotros, las personas que jugáis. Además estos muchachos... Perdona, que dices que eran novios todos entre todos. Sí, mira, yo me he quedado un poco con esto. Sí, yo quiero saber más de esto. Annie Katz y Joyce Borley, no estoy muy segura quién era la chica, quién es el chico, porque los nombres, creo que Joyce es chica. Estos dos eran matrimonio. Y Bill Kanker y Charlene Kumar también, entre ellos. Y en la boda de Charlene y Bill, a lo mejor me lo estoy inventando un poquillo, pero salió una boda por ahí. Como que se conocieron en persona y decidieron hacer la revista Video. Si queréis os lo miro. Estos eran como los de... me lo estoy diciendo de memoria, me quiere sonar, a lo mejor meto la pata. Como esta desarrolladora que hacía aventuras gráficas, ¿no? Que también eran una pareja de programadores, ¿no? ¿Quiénes eran? Sí, en Sierra. Sí, claro, que acabaron en Sierra, claro. sí. Pero no eran estos muchachos. Sí, ya. Pero vamos, el matrimonio Williams. El punto es que hay mujeres desde el inicio. Sí, claro.
claro. De hecho, las primeras programadoras así tochas y hacker y tal, la mayoría eran mujeres, sí. De hecho. Claro. Como no teníamos que ir a la guerra, pues ni tener que hacer la mili, hacíamos esto. Además, seguro que había también. Esta gente, pues a nosotros... Pues yo entre la mili y programar, ¿qué quieres que te diga? Esta gente que aquí en España pues nos suena lo justo y lo normal, por lo visto pues son los que crearon un poquito el lenguaje que ahora damos por hecho en los videojuegos. Por ejemplo, el concepto Easter egg apareció por primera vez en la revista En Vídeo. Y lo de hacer el scroll, o sea, que hacer esto y que se mueva la pantalla, pues la palabra ellos lo denominaron scroll. Y videojugador también, videogamer. Lo que también me llamó mucho la atención es que durante los primeros años, o sea, los primeros años es hasta el 84 que ya se estableció la palabra gamer como jugador. Pero entre el 77 y el 84, durante 7 años, el sinónimo de la palabra gamer era arcader, que me gusta bastante más. Está guapa. Me gusta. Sí. ¿Esto te suena a ti, que sea la gente se llama arcade? A mí me gusta. No, tiene sentido porque de aquella, claro, o sea, los videojuegos domésticos llegaron más tarde y los videojuegos domésticos como algo, digamos, extendido, llegaron mucho más tarde por una simple limitación tecnológica. El primer boom de los videojuegos viene con las máquinas arcade, con los salones recreativos y tal, y claro, tiene cierta lógica que los videojuegos se asociaran con eso. Que además eran sitios, los salones recreativos eran sitios bastante poco recomendables, incluso. Sí. O sea, en Japón eran bastante frecuentados por la Yakuza y ni siquiera te tienes que ir allí. Aquí mismo en España, claro. Ir a unos salones recreativos en los 90 te atracaban sí o sí. Es lo que te iba a decir, que en Japón no sé, pero en mi barrio te jugabas un navajazo fácil, ¿sabes? Sí. Yo tengo alguna historia en algunos recreativos, Yo tengo una movida así. Ahora que habláis de esos juegos, ¿os acordáis de una peli de los 80 que se llamaba El último Starfighter? Me suena bastante, Sí. Es que esa película yo la vi sin haber jugado, o sea, sin haber visto en mi puñetera vida una máquina, sin haber estado delante de una máquina de arcade, de recreativo. Y bueno, os explico un poquillo de qué va. Pues va de un muchacho que tiene una máquina, no era ni un salón de juegos, sencillamente la tenía en su comunidad, eran americanos. Y el tío pues jugaba al juego que era el Space Invader, me parece. Sí. Y conseguía superar un récord, y se ve que cuando conseguías tal récord venía una nave espacial y se te llevaba. Porque por lo visto las máquinas recreativas las iba poniendo una sociedad alienígena para ir reclutando en el universo a gente. Mira, me parece el sueño. Tú sabes que las niñas sueñan con que viene Peter Pan a rescatarles por las ventanas, y los niños sueñan de que se han equivocado de familia y son Harry Potter y va a venir alguien y te va a sacar de donde vives. Estos son los sueños. Más o menos, a grandes rasgos. Esto es lo mismo aplicado al jugador de videojuegos. A través de la cosa que me gusta, la única cosa en la que soy buena en este mundo, que se me da bien, voy a salir de mi vida monótona y me va a rescatar una nave espacial y voy a ser lo puto más. Claro, porque... Claro, que estaba entrenándome para algo. Pues... O sea, era un proceso, quiero decir, no venían los alienígenas para hacer pruebas contigo y tal. Era como una operación triunfo de pilotos de naves, entiendo, ¿no? Si te pasas el Space Invaders, eres un máquina, entonces te subimos aquí para luchar contra el Imperio Zarcociano. Has demostrado unas habilidades... Claro. Porque, como todo el mundo sabe, el Space Invaders y pilotar un caza espacial tienen mucho que ver. Era la voz, se daba la vuelta a la silla, pero en vez de Rosario era un alien y te cogían a ti. Claro. Pero a lo mejor en los 80 las naves alienígenas eran más rudimentarias. Claro. Yo culpo directamente a esa película de truncar mi carrera de arcader o gamer, de lo que tú quieras. Porque la primera vez que me puse delante de un Space Invader dije, ¿pero esta mierda? Oye, ¿qué pasa? Y pasé de los videojuegos. Me decepcionó. Y no sé, bueno, aquí en España se empezó a utilizar el término, pero esto ya nos lo explicaría mejor Enrique que yo. Se empezó a utilizar el término en la revista Hobby Consolas, que es de los 90. Sí.
Y bueno, lo que tú decías, pues era un poquito con un deje, empezó con un deje de friquismo. Y se usaba muy poco, ¿eh? En los orígenes, hobby consolas, micromanía y tal cual, el término gamer yo prácticamente no lo recuerdo. Se hablaba, de hecho, cuando yo era más chaval y tal, se hablaba de jugones, que es un poco la adaptación castellana, pero era todo mucho más, es que en aquellos tiempos era todo mucho más inocente, porque es lo que te digo, pues era una afición para chavales pues un poco frikis y tal, que les gustaban ese tipo de cosas, y para el típico que te gusta el cómic y tal y cual, y no había estos rollos como tampoco había internet, es que internet es un catalizador muy gordo de todas estas cosas, ¿sabes? Allí, pues tú te comprabas la de consolas, te explicaban un poco cómo iba la movida, cómo iban los juegos, mandabas una carta al Yen, te contestaba, pues esto va a salir en Japón, tal cual, era toda una cosa mucho más inocente y menos militarizada. Es que ahora mismo ya te digo que hay veces que es jodido, bueno, como habéis comentado antes, que ha habido amenazas de bombas, ha habido de todo, y que el problema yo tampoco creo que sea ese, sino como más la toxicidad de andar por casa, ¿vale? Sí que ha habido como casos sonados de gente a la que le han arruinado la vida, pero que lo chungo es como este ambiente como de guerra civilismo que hay en todos los foros y en todas las... Hay una guerra, son las guerras, lo que se llaman las guerras culturales. Sí. Ahora mismo se está librando en Internet unas guerras culturales que tienen que ver con el cambio de paradigma de que el varón blanco normalmente es el único dueño y el único posible persona que pueda disfrutar de las cosas, que de repente ve cómo el mundo y los mercados van cambiando y las empresas, porque al final las empresas se mueven por mercado, quieren incluir a más gente, quieren incluir al resto de la humanidad, que tampoco es una cosa tan descabellada. Claro. Porque es que me hace gracia hay jugadores hombres buenos y jugadores hombres malos, y luego hay mujeres. Pues tío, ¿sabes? Mujeres habrá de todo tipo, pero las guerras culturales que se están librando no son ninguna tontería. En los cómics se están librando, en la tele se está librando, en el cine se está librando, y las guerras culturales, ahora me voy... ¡Oye, el médico! Perdón, Pues... las guerras culturales han llevado a Trump. Adiós, silencio. ¿Culturales qué? Nada, nos han llevado a Trump. Que bueno, aprovecho este impasse medicinal. Bueno, Dina, entiendo que todo guay. ¿La sección ya? ¿Sí? Ok, eso, vale. Oye, súper interesante la sección, ¿eh? Yo me voy con unas cuantas cosas nuevas que no sabía de antes. Sí, gracias. Como siempre. Revisad el último Starfighter, que está muy guay. Sí, ya ahora tengo ganas de verlo. Sí, ya me queda con la curiosidad porque no me sonaba esa peli. Bueno, sí, yo pensé que ibas a hablar de Juegos de Guerra, que es la típica peli sobre videojuegos de aquellos tiempos, ¿no? Pero sí. Pero esa era... A mí lo que se me quedó de Juegos de Guerra era que ese tío era capaz de cambiar la nota. O sea, pero la que tú dices, Dina, en la que tú dices, Dina, hay un personaje que es como un jardinero. ¿No es esa peli? No me suena. Puede ser que saliera Pierce Brosnan en esa peli o algo así. No, me lo estoy pensando. No. Había una que tenía una máquina en un sótano que jugaban a un arcade, no me acuerdo cuál era. Pero eso igual es el cortador de césped. Algo así era esa, ¿no? Sí, que esta era sobre realidad virtual y tal. Una movida así rara, sí. Ni me acuerdo de esa peli, me acuerdo que era muy loca, muy bizarra, sí. Sí, es cortador de césped, sí. No, bueno, voy a... Los 80 y nada. Y Star Wars mal. Así de... Voy a ir dándole, bueno, le voy a dar un poco de cañita a mi sección, a la RAE con sangre entra. Como sabéis ya, y se lo cuento a Enrique, yo me hago como un repasillo por los medios de comunicación, por los políticos y tal, a ver un poquito qué perlas y qué regalitos nos han dejado de las aulas. Me centro evidentemente en videojuegos y tal. Me viene muy guay que estés tú aquí, porque además me gustaría un poco, a lo mejor ahora, para ya como cierre, lanzarte un par de preguntillas a ver qué opinas tú, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un breve así resumen de bueno, pues lo que venimos hablando un poco antes de cuando los medios de comunicación se interesan por esto por los videojuegos y por las noticias, sobre todo ahora se están interesando por los youtubers, por lo que sea. Ahora si queréis lo hablamos muy por encima, pero bueno. Por un tema. Ya ves. Bueno, hace poco ha habido como una especie de debate, por llamarlo de alguna manera, porque ya ves tú en Twitter lo que se debate, entre qué es un juego y qué no es un juego, si considerar algo juego o no. Se ha convertido ya en meme incluso ese debate, no quiero dar nombres, pero bueno. A mí me parece un poco rancio ya ese debate, la verdad. Me parece que es un poco...
pelearnos por la acepción de una palabra juego o no. No sé si lleva a alguna parte, no sé si es productivo, no sé si sirve de algo, si merece la pena. Yo tengo un discursito con esto también. Es que, joder, nunca había pensado yo en el poder que tienen las palabras, porque es que realmente todo mi discurso en este sentido, en el de si algo es un juego o no es un juego, o cómo tienen que ser los juegos, o esta cosa que se repite tanto y que a mí me parece tan limitante, que es, no, es que los juegos tienen que ser divertidos. Porque las películas no tienen por qué ser divertidas. Hay películas divertidas y hay películas que son una putada y que igual son más valiosas y que igual te aportan más. No es lo mismo ver una película de Jim Carrey que Funny Games, ¿no? O que la lista de Schindler o qué tal. Y yo creo que todo esto viene también de otro palabrote que es videojuegos. ¿Qué pasa? Que todo lo que es iba a decir ocio electrónico, que también implica ocio, que tiene unas connotaciones y tal, pero todo lo que es esta industria, por no mojarme, se ha visto asociada desde el principio a la palabra juego porque los videojuegos nacieron así, como un divertimento, como una manera de utilizar la electrónica para plantear pues, una serie de normas y tal y cual. Pero que las películas se llaman películas por la película de no sé qué material que hay encima del negativo que hace que puedas utilizarlo como negativo. Es una cosa totalmente circunstancial. Y esto también, como se llama juego, tiene que cumplir con todos los preceptos que se supone que tiene que tener un videojuego, que es la diversión, no sé qué, tal cual. Si yo quiero hacer una cosa interactiva que explore yo qué sé, Dead Dragon Cancer, por ejemplo, es la antítesis de un juego divertido. Es un juego sobre una pareja a la que su hijo le diagnostican un cáncer y el proceso de duelo hasta que el niño se muere. Es un juego que ha ayudado a un montón de gente en situaciones parecidas y tal. ¿Es divertido como Super Mario 3? No lo es. ¿No puede ser un videojuego? ¿Por qué, coño? No es ya que no puede ser un videojuego, es que a veces parece que este tipo de juegos no se pueden hacer, porque como no es un videojuego, no debería hacerse. Es que es una cosa muy válida. Y yo siempre digo lo mismo. Esto es como si, por un azar del destino, las películas, en vez de llamarse películas, se hubieran llamado comedias, porque como las primeras de Buster Keaton te partías el culo, pues venga, comedias. Y entonces llegas tú y quieres hacer Cisne Negro, no se puede. ¿Por qué? Porque no me he reído, no es una comedia. Y estamos en la misma situación. Pues no les llamemos videojuegos, llamémosles programas o llamémosles yo qué coño sé. Pero cortar las alas de un medio de expresión y un medio cultural de manera radical por el nombre me parece absurdo, vaya. Y yo soy el primer defensor de los juegos divertidos sin más y de jugar al Doom y de tal. Pero ¿por qué quedarnos en eso? Por una simple cuestión semántica. Claro, yo por donde quería centrar un poco también este tema es, porque por ejemplo, he encontrado varios artículos, ¿no? Que al final siempre acaban yendo todo por lo mismo y son artículos muy nuevos, ¿eh? Mira, por ejemplo, tengo uno delante de 2018, de un periódico que no me apetece ni nombrar, que es palabras para... o sea, un diccionario gamer, ¿no? Ellos lo titulan como diccionario gamer, que ya huye cuando lo llamen así, ¿no? Pero bueno. Ten cuidado, sí. Palabras para detectar... Dime. ¿Es el mismo periódico que dijo los 10 pasos para hacer un monólogo? No, es otro, pero es de la misma línea editorial. ¿Quieres resolver? ¿Es La Razón? No, es La Voz de Galicia. ¡Hombre! ¡A mis brazos! Unos viejos queridos, ¿no? Es el mismo señor pudoroso escribiendo para todos los periódicos. Claro, yo digo, palabras para detectar que un medio o que una persona no tiene ni puta idea de lo que está hablando, en este caso de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizan LOL para sinónimo de reírse, ¿no? Pues vale. Cuando te tienen que explicar cosas como, por ejemplo, te dice las siglas STFU, que es Shut the Fuck Up. Y ella te explica como, te ruego educadamente que guardes silencio. Es como, a ver, igual, o cuando te tienen que explicar... what the fuck, o te tienen que explicar VTF, what the fuck. Digo, mira, si hay que explicarte esto, te molestes sin intentar meterte ya en el mundillo, andas ya en plus, ¿sabes? Como, o sea, si estamos todo bien, ¿eh? Esto es un poco... Es un poco de broma, ¿eh? Pero que es como... un poco el señor Barnes con la gorra de skater, ¿no? Claro, claro. Total. Esto os lo digo yo, que soy una persona de 40 años con el pelo de colores. Quiero decir que igual yo soy ya un poco el señor Barnes, testigo de skater. No te preocupes, que yo hago Twitch. Pues ya está. Nunca es tarde, amigos. Por ejemplo, otro artículo en otra página en el que se hacen dos preguntas, ¿no? Que yo creo que aquí le vamos a dar respuestas muy, muy rápido, porque él te deja como el articulista te deja como la pregunta abierta, ¿no? Te dice el origen del término meme, ¿no? Y te dice, ¿aparecerá el concepto meme en los libros de historia del futuro? Señor, ya aparece desde los 70, en el libro Selfish claro, de Richard Dawkins. Sí, es la egoísta. A buscar algo que ya aparece desde hace 40 años. Muy bien. O 50. ¿Usarán este artículo? Dime.
Pero eso es un flipe porque esto lo sabe muy poca gente, ¿eh? O sea, que la palabra meme, que saldría un programazo de aquí, se ha popularizado por los memes de internet y por el meme de Julio Iglesias y tal y cual, pero que es un concepto súper profundo o sea, esto desde de Richard Dawkins, que ha trabajado mucho esto, de cómo funciona la transmisión cultural de manera similar a la genética, ¿no? Y es lo que son los memes, al final, que es coger como al final yo para buscar memes lo he buscado en Google, ¿eh? No te creas que me he ido a, ¿sabes? Pero que muchísima gente que maneja el concepto meme a nivel internet constantemente, todos los días y tal, y quizá no sepan que tiene o sea, que a nivel cultural la relevancia que tiene este fenómeno que tiene muchísima amiga, que se ha escrito un montón sobre esto, que es una cosa más seria que el negro de WhatsApp, quiero decir, ¿sabes? Sí, total. Otra pregunta que se hace este mismo autor en el artículo, es con lo que él como que se hace el interesante, ¿no? Dice, ¿usarán este artículo como libro de texto para las escuelas primarias? Nadie lo sabe. Sí, señor, lo sabemos. La respuesta es no. Lo sabemos. No. Este programa. Otro artículo, muy rapidillo. Otro artículo dice... Diario Sur. ¿No entiendes a tu hijo cuando juega videojuegos? Consulta el diccionario gamer definitivo. Spoiler, chicos, no es el diccionario gamer definitivo, ¿vale? El artículo vuelve a ser de 2018, casualmente, se ve que en este año quisieron hablar mucho de eso, y explica términos como camper, PvP. Y mira, si en 2018 te tienen que explicar esos términos, en G2 ya no te van a fijar. Es decir, que ya vas tarde para entrar en Fnatic, ¿sabes? Pero no es... ¿Cómo es eso? ¿Qué has dicho? Términos como camper, PvP, esos términos ya de... Yo recuerdo ir al ciber a jugar al counter y ya camper es los que... En mi época eran los que eran francotiradores en los juegos, los que... Sí, el campero. PvP es player versus player, es competitivo, básicamente, ya está, si es que no tiene más. Ina, ¿conocías estos términos? Yo ya he explicado que no. Pues tú y yo estamos en el 2018 en el Diario Sur. Pero yo lo que quiero decir con todo esto... Pero no vende nada, tampoco. No se enternece pensar en el padre que busca en Google. No entiendo a mi hijo gamer. Y se encuentra con un artículo del Diario Sur de 2018 que le dice, no entiende a su hijo gamer, utiliza estos términos. Y entonces el padre intentando ir a donde el hijo en plan, LOL, what the fuck. A mí me causa como mucha ternurita. Chicos, nos hacemos un camper. Claro. A ver, yo lo que quiero decir con todo esto al final, y ya me callo y ya os dejo hablar a vosotros y ya vamos terminando, si queréis, que es... Todo esto lo que quiero decir es, ¿está mal o es de alguna manera ridículo que los medios tradicionales se interesen por la cultura gamer? No está mal. De hecho, es estupendo y es bienvenido siempre. Pero siempre que se haga desde una posición justa, no desde la condescendencia y de esa poltrona de superioridad que siempre parecen que han tenido los medios tradicionales hacia los videojuegos, ¿no? Bueno, eso es cosa de chavales, yo es que no me entero, yo nunca voy a entrar en ese mundillo. Vamos a ver, que tú jugando en el móvil a Candy Crush ya estás jugando videojuegos. Que esto no se trata de pasarte el Dark Souls, ¿sabes? Que esto es otra movida, ¿no? Entonces, al igual Dime. Que no pasa nada por no saber de videojuegos, igual que no pasa nada por no saber de hockey sobre hielo, ¿vale? No se puede saber sobre todo. Total. Pero si trabajas en un medio y te da la casualidad que tienes que informar sobre la final de la Copa Stanley, igual estaría guay que te informases de cómo funciona el puto hockey sobre hielo, ¿no? Claro, y parece que con los videojuegos no, que es la barra libre de la parlanchinería, que tú puedes escribir un artículo en la sección de tecnología del país o donde sea, sin tener ni puta idea, ni haberle dedicado 5 minutos a enterarte de qué coño estás hablando, y no pasa nada. Es como yo esto lo entendía en los 90. Pero ahora, señores, yo qué sé, infórmese un poco. Yo al final lo que pienso con todo esto es, al igual que pasa también como cuando se habla de las ligas femeninas de los deportes, ¿no? Siempre se habla con un halo de condescendencia o de paternidad. Sí. Lo que necesitamos es que tratéis con la misma seriedad un partido en el que juegue el Real Madrid, con la misma seriedad que tratéis otros deportes o que tratéis otros medios, ¿no? Así, y ya con esto ya os abro el último melón con el que me gustaría que cerrásemos, que es también es cansino cuando se habla de los creadores de contenido, ¿no? Últimamente que se habla tanto de los youtubers, que yo ya creo que con Twitch, hasta qué punto de seguir utilizando el término youtuber va a seguir siendo válido, ¿no? Porque ya prácticamente para YouTube ya no se crea nada, ¿no? Pero que siempre se acaba hablando de lo mismo, de cuánto ganan, de si su contenido es educativo o no es educativo. Yo no digo que eso no sean preguntas válidas, yo no digo que no tengamos que debatir eso y que no tengamos que ser responsables con el contenido que generamos, ¿no? Pero yo creo que un contenido respetuoso, sano, interesante, hay que exigírselo al Rubius, pero también al Chiringuito de Jugones. Es lo que yo pienso. Hombre, claro. Efectivamente. Ahí es un poco donde... Claro, pero... A mí los medios tradicionales me han informado más de cuánto gana el Rubius que de cuánto gana Juan Carlos I.
Un poco ya harto, ¿sabes? Palabrotes, el programa del odio de clase. El rencor de clase vuelve a Palabrotes. Rencor de clase, Claro. ahí vamos. Y nada, esa era mi disquisición final. Quizá yo vería más propio de informarnos, o sea, como más necesario que se informe sobre lo que gana el rey emérito que Claro. lo que gana el Rubius, ¿no? Quiero decir. Claro. Pero sí, a ver, el tema de la responsabilidad del Chiringuito de Jugones, un programa donde se han visto ciertos comportamientos muy jodidos y tal. Y ¿Lo que no creo puedes que sea un buen decir ejemplo. aquí, Enrique? Nos ve muy poca gente y esto es una plataforma libre. ¿Puedo hablar de cuando se les cayó la cocaína en mitad del programa? Pero a lo mejor sí puedes. Vale, pues eso. Un programa en el que a los colaboradores se les caen pollos y tal, quiero decir. Aparte, lo hemos visto todos. O sea, Claro. Bueno, supuestamente es que estaba constipado el hombre. Yo no quiero movidas de abogados. Chiringuito de Jugones, ya sabemos todo lo que hay. Un programa en el que se insulta a los becarios, un programa muy edificante. Pues bueno, pues no se le exigen estas cosas, ni se habla del ejemplo que dan tal, porque se entiende que su target son los machotes, ¿no? Machotes futboleros que están acostumbrados a todo, pero los videojuegos son para niños y para los medios siguen siendo para niños. Y entonces un señor que se gana mucho dinero, que esta es otra cosa, nadie habla del dinero que gana, yo qué sé, tío, un presentador de televisión. No, se habla del dinero que ganan los youtubers porque es gente que trabaja, que su trabajo es tocarse los cojones y jugar al Fortnite, ¿vale? De nuevo, el desconocimiento y tal. Pues esta gente que gana barbaridades por tocarse los cojones, encima lo que tiene que hacer es educar a mis hijos, porque son videojuegos, son para niños. Lo que sé, ¿sabes? Esto se irá evolucionando, pero a mí lo que me da rabia de todo esto es que, o sea, los videojuegos no se tienen en cuenta para hablar de dinero al final, o para hablar del dinero que cobran los creadores de contenido, o para hablar del dinero que mueven los propios videojuegos. O sea, los videojuegos son tomados en serio cuando dicen, hostia tú, es que el Destiny se han gastado 600 millones de dólares en hacerlo. Entonces sí, entonces hablan de ello. Pero a nivel cultural, esto no existe. Los videojuegos no salen en la sección de cultura de los periódicos. Los videojuegos... ¿Cuántas veces habéis oído lo de es que los videojuegos mueven más dinero que el cine y la música juntos? Es lo único que se puto dice. Solo se habla de dinero aquí. Pues mientras estemos así, pues normal que te tomen por el pito del sereno, ¿sabes? Es una industria y no es más. Sí. Bueno, chicos, pues hemos quiero charlado. Yo quiero decir dos cosas solo. Adelante. Uno, cuando me he levantado y he vuelto tocándome la nariz y con la nariz roja, no estaba jugando al Chiringuito de Jugones. ¿Vale? Tengo una sinusitis. Y me llama eso dice Roncero también. Esto lo quiero decir. Luego, otra cosa. Decías de los memes. Solo contarlo aquí en el programa porque fue una cosa graciosísima, de las cosas que más gracia me ha hecho en mucho tiempo. Lo de F for respect. ¿Sabes lo que es? Sí. Es un meme que yo no conocía, porque obviamente no conocía, y por suerte lo descubrí gracias a un periodista, Emilio Domenech, nanísimo, que vino a Weekly, donde él sí que habla de todo desde el punto de vista de soy consumidor de videojuegos y le doy la importancia y tal, y me explicó lo que era el meme de F for respect, que Dina era un videojuego en el que los videojuegos tenían opciones. Entonces había un videojuego donde se había muerto alguien, entonces te da la opción, entre muchas otras cosas, de si le dabas a la F, pay respects. Dar el pésame a... Sí. Le dabas el pésame al muerto. Sí. Entonces, Pray F for Respect es una cosa que se ha ido evolucionando y se ha convertido en meme hasta tal punto que en Twitter, los americanos, pero yo ya lo he visto colándose en el Twitter español, cuando alguien pone un tweet de algo triste que a otro le parece una chorrada, directamente le contesta F. Sí, la F ahora mismo ya significa muerte, en plan de si tú subes un vídeo y se te ve la bragueta, de repente ves los comentarios F. Y es todo por esto, claro. Graciosísimo eso. ¿Esto es lo que vino del videojuego este de Portal o era el...? No, esto es un Call of Duty que había como una especie de homenaje militar a un soldado que se había muerto en Mozambique. Yo no sé, la historia de los Call of Duty se me olvida en el momento del juego. Pero era como, tú ibas ahí con la bandera, no sé qué, y era press F to pay respects. Que era una situación ridícula completamente, porque le doy a la F y estoy mostrando mis respetos a un muñeco. Y de ahí se ha quedado, pero sí. Vale, entonces lo de Portal era la frase esta de Cake is alive. Efectivamente, sí. Lo más existencial, bueno, lo más ninja, me encanta. Sí, hombre, es que Portal es muy así. Sí.
Sí. Por tanto, es un juego en el que tú estás encerrado como en una especie de laboratorio científico y solo te comunicas con una inteligencia artificial que lo que es GLaDOS, que lo controla todo. Y es una cosa como muy... Todo es terrible porque hay desmembramientos y no sé qué y tal cual, pero todo es como muy polite, con superficies blanquitas, todo como muy guay, te habla en un tono como muy conciliador y te promete siempre como que al final hay una tarta. Y hay un momento que tú te metes como por detrás del escenario y es un graffiti que pone "The cake is a lie", ¿sabes? Y a partir de aquí pues se organiza y es bastante la hostia. Sí. Claro, pero tú quieres seguir llegando al final, aunque ya hayas visto ese graffiti. Esa es también la coña, ¿no? Del juego. Ya tengo que llegar. Pues muchas gracias, Enrique. De verdad, un gustazo, tío, tenerte por aquí. Nada, hombre, me lo he pasado genial, ¿eh? Ya os digo. Fantástico. Qué guay, muy bien. Guay. Muy bien. Al final, hemos llegado al final de la tarta, nosotros también. No había tarta al final, me habíais prometido a mí, pero no. Muchas gracias también, Carles, Dina. Muchas gracias, como siempre. Por cierto, quiero comprar una consola de segunda mano. Un aro de luz de youtuber. Haz comentarios. Bueno, pues muchas gracias. Esto es Palabrotas de Gamer. Gracias. Chao.